Libro tercero. Partida del Kashmere. 1. El Abelet muy cerca de la iglesia. Saint Sampson no puede tener gente sin que Saint-Pierre-Port quede desierto. Una cosa curiosa en un punto dado es una bomba aspirante. Las noticias circulan con rapidez en los países pequeños. Desde la salida del sol, ir a ver la chimenea de la Duranda debajo de las ventanas de Meslet Jerry era el gran negocio de Guernesey. Delante de este acontecimiento se habían disipado todos los otros. Eclipse de la muerte del deán de Saint Asaph. Ya nadie se acordaba del reverendo Ebenezer Candray, ni de su repentina riqueza, ni de su partida en el Kashmere. La máquina de la Duranda traída de los Dubres, tal era la orden del día. Nadie creía en tan gran milagro. El naufragio había parecido extraordinario, pero el salvamento parecía imposible. Todos para creer necesitaban ver. La preocupación era general. Largas procesiones de gentes acomodadas y no acomodadas, hombres, mujeres, familias enteras, madres con chiquillos, chiquillas con muñecas, se dirigían por todos los caminos a los graves para cerciorarse de la verdad con sus propios ojos, y volvían la espalda a Saint-Pierre-Port, donde muchas tiendas quedaron cerradas. En Comercial Arcade, la paralización de los negocios era absoluta. Toda la atención estaba absorbida por la Duranda. Ni un solo vendedor se había estrenado, exceptuando un joyero, que estaba asombrado porque había vendido una sortija de oro para matrimonio a una especie de hombre que le había preguntado de una manera muy apremiante, como si tuviese mucha prisa, ¿dónde vivía el señor Deán? Las tiendas que permanecían abiertas eran puntos de reunión y de charla en que se comentaba de mil maneras el milagroso salvamento. No había un solo paseante en la Highroad, llamada actualmente, sin saber por qué, Cambridge Park. Nadie había tampoco en High Street, que se llamaba entonces la Grand Rue, ni en Smith Street, que se llamaba entonces la calle de las Forges. Nadie en Hauteville, y hasta la misma explanada estaba desierta. Parecía domingo. Una Alteza Real pasando revista a la milicia de Lancresse no hubiera vaciado mejor la población. Tanto bullicio provocado por un nadie como Gilliatt hacía encogerse de hombros a las personas graves y a los hombres correctos. La iglesia de Saint-Pierre-Port, con sus 3 cimborios y sus flechas, se halla a la orilla del mar en el fondo del puerto, casi en el mismo desembarcadero. Da la bienvenida a los que llegan y el adiós a los que se van. Es la letra mayúscula de la larga línea que forma la fachada de la ciudad que da al océano. Es al mismo tiempo parroquia de Saint-Pierre-Port y deanato de toda la isla. Tiene por ecónomo al coadjutor del obispo, clérigo de muchas campanillas con plenos poderes. El ancón de Saint-Pierre-Port, actualmente muy hermoso y muy ancho puerto, era a la sazón, y aún no hace 10 años, menos considerable que la ensenada de Saint Sampson. Lo formaban 2 gruesos murallones ciclópeos curvos que, partiendo de la playa a estribor y a babor, se juntaban casi en su extremidad, donde había un faro blanco. Debajo del faro una boca estrecha, que conserva aún la doble argolla de la cadena con que se cerraba en la Edad Media, daba paso a los buques. Figurémonos una tenaza de langosta medio abierta, y nos habremos formado una idea exacta del ancón de Saint-Pierre-Port. Aquella tenaza tomaba del abismo un poco de mar al cual obligaba a permanecer tranquilo. Pero soplando el viento del este, había marejada en la boca del puerto, este se picaba, y lo más prudente era no entrar en él, que es lo que había hecho el Kashmere, el cual fondeó en bahía. Los buques, cuando el viento es levante, suelen tomar este partido con que, amén de todo lo demás, se economizan los gastos de puerto. En tal caso, los bateleros comisionados de la ciudad, valiente tribu de marinos que el nuevo puerto ha destituido, embarcaban en sus lanchas, ya en el embarcadero, ya en las estaciones de la playa, a los viajeros, y los transportaban con sus equipajes, por grueso que estuviese el mar y siempre sin accidente, a los buques que partían. El viento del este es un viento de costado, muy bueno para la travesía de Inglaterra. Con el viento de costado todas las velas toman. Se navega a un largo o a bolina, y hay mucha inclinación lateral del buque, pero no hay rajadas. La embarcación cabecea poco. Cuando la embarcación en marcha estaba dentro del puerto, en este se embarcaban todos los pasajeros. Pero cuando estaba en bahía, podían embarcarse en cualquiera de los puntos de la costa próximos al fondeadero. En todas las ensenadas había bateleros a discreción. Una de estas ensenadas era la Abelet. Abelet, diminutivo de Abre, que significa ancón, estaba muy cerca de la ciudad, pero tan solitario como si estuviera muy lejos.
Debía su soledad al encajonamiento de los altos acantilados del fuerte George que le dominan. Se llegaba a La Valette por varias sendas. La más directa corría a lo largo de la orilla, y si bien tenía la ventaja de conducir a la ciudad y a la iglesia en 5 minutos, ofrecía el inconveniente de estar cubierto por el agua 2 veces al día. Las demás sendas, más o menos ásperas, se hundían en las escabrosidades de los tajos de peñas. El La Valette, hasta en medio del día, se hallaba en una penumbra. Pedruscos inclinados colgaban de todas partes. Un bosque de espinos y malezas se enmarañaba y formaba una especie de noche apacible en el desorden de las rocas y de las olas. Nada más pacífico que La Valette en tiempo de calma, nada más tumultuoso que él en días tempestuosos. Había en él puntas de ramas perpetuamente mojadas por la espuma. En la primavera se llenaba de flores, de nidos, de perfumes, de pájaros, de mariposas y de abejas. Gracias a los trabajos recientes, ha perdido su aspecto salvaje, que ha sido reemplazado por bellas líneas rectas, formadas de caseríos, malecones y jardines. Se ha desmontado el terreno, y el buen gusto ha dado buena cuenta de las extravagancias de la montaña y de la incorrección de las rocas. 2. Las desesperaciones en presencia unas de otras. No eran aún las 10 de la mañana. Era el cuarto antes, como se dice en Guernesey. Según todas las apariencias, la afluencia de gente aumentaba en Saint Sampson. Con su fiebre de curiosidad, vertiéndose toda la población al norte de la isla, el La Valette, que estaba en la parte del mediodía, se hallaba más desierto que nunca. Veíase allí, sin embargo, un batel y un batelero. En el batel había un saco de noche. El batelero aguardaba al parecer alguno. Distinguíase en la bahía el Cashmere anclado, el cual, no debiendo zarpar hasta mediodía, no hacía aún ninguna maniobra para aparejar. Un transeúnte, que desde cualquiera de las escalonadas cuestas del acantilado hubiese escuchado con atención, habría oído en el La Valette un murmullo de palabras, y si se hubiese asomado por encima de algún tajo, habría visto a cierta distancia del batel, en un recodo de rocas y de ramas en que no podía penetrar la mirada del batelero, 2 personas, un hombre y una mujer, Ebenezer y Déruchette. Los oscuros reductos de la orilla del mar, que invitan a bañarse, no están siempre tan solitarios como se cree. En ellos algunas veces el que menos lo piensa es observado y escuchado. Los que allí se refugian y abrigan pueden ser fácilmente seguidos por entre las espesuras de las vegetaciones, gracias a la multiplicidad y encrucijadas de los senderos. Los granitos y los árboles, que ocultan a los que creen estar solos, pueden ocultar también un testigo. Déruchette y Ebenezer, cogidos de las manos y en pie uno delante de otro, se devoraban mutuamente con sus miradas. Déruchette hablaba. Ebenezer permanecía silencioso. Una lágrima, cuajada y detenida entre sus párpados, vacilaba y no caía. Había en la frente religiosa de Ebenezer la huella de la pasión y del desconsuelo, a que se unía una resignación desgarradora, una resignación hostil a la fe, aunque venía de la fe misma. En su semblante, simplemente angelical hasta entonces, había un principio de expresión fatal. Aquel nombre, que no había aún meditado más que el dogma, empezaba a meditar la suerte, meditación insalubre para un sacerdote. En ella la fe se descompone. No hay nada que perturbe tanto como flotar sobre lo desconocido. El hombre es el paciente de los acontecimientos. La vida es un estado de expectativa perpetua. No sabemos jamás de qué lado vendrá el súbito golpe de la suerte. Las catástrofes y las felicidades entran y salen como personajes inesperados. Tienen su ley, su órbita, su gravitación, fuera del hombre. La conciencia tiene una lógica y la suerte otra, sin ninguna coincidencia recíproca. No hay nada previsto. Vivimos siempre amenazados de un golpe tras otro. La conciencia es la línea recta, la vida es el torbellino. Este torbellino arroja inopinadamente sobre la cabeza del hombre caos negros y cielos azules. La suerte no posee el arte de las transiciones. Algunas veces la rueda gira con tanta velocidad, que el hombre distingue apenas el intervalo de una peripecia a otra y el eslabón que enlaza el día de ayer con el de hoy. Ebenezer era un creyente mezclado de raciocinio y un sacerdote complicado de pasión. Las religiones que prescriben el celibato saben lo que hacen. Nada destruye tanto al sacerdote como amar a una mujer. Toda especie de nubes sombreaba a Ebenezer. Contemplaba a Déruchette demasiado. Aquellos 2 seres se idolatraban. En la pupila de Ebenezer brillaba la muda adoración de la desesperación. Déruchette decía: «No partiréis.
No tengo fuerza para veros partir. Ya lo veis, quería poderos decir adiós, y no puedo. No es culpa mía. ¿Por qué vinisteis ayer? Si queréis marcharos, no debíais haber venido. Yo no os había hablado nunca. Os amaba, pero no lo sabía. El primer día, cuando Emerode leyó la historia de Rebeca y vuestras miradas se encontraron con las mías, sentí que se me abrasaban las mejillas, y pensé: oh, cuán colorada debió ponerse Rebeca. Si antes de ayer me hubieran dicho que os amaba, me hubiera reído. Y he aquí precisamente lo terrible de mi amor. Ha venido como una traición, sin que yo me cuidase de él para nada. Iba a la iglesia, os veía, creía que todo el mundo era como yo. No os acrimino, vos nada habíais hecho para que yo os amase, no os habíais tomado molestia alguna, me mirabais, lo que nada tiene de particular, y vuestras miradas han hecho que yo os adore. No sé lo que me sucedía. Cuando cogíais el libro, este libro era la luz. Cuando lo cogían otros, no era más que un libro. Algunas veces me mirabais. Hablabais de arcángeles, y erais vos el arcángel. Lo que vos decíais, yo lo pensaba enseguida. Antes de veros, no sé si creía en Dios. Después, me he convertido en una mujer que reza. Yo decía a Dulce: vísteme pronto que no quiero llegar tarde al oficio. Y corría a la iglesia. Ahora veo que lo que yo hacía era amar a un hombre. Entonces no lo sabía, y solía decirme: cuán devota me vuelvo. Vos sois quien me ha enseñado que yo no iba a la iglesia por el buen Dios. Iba por vos, es verdad. Vos sois hermoso, habláis bien, y cuando levantabais los ojos al cielo, me parecía que teníais mi corazón en vuestras dos manos blancas. Estaba loca, y lo ignoraba. ¿Queréis que os diga vuestra falta? No es otra que la de haber entrado ayer en el jardín, y haberme hablado. Si nada me hubieseis dicho, yo nada habría sabido. Os habríais marchado, y yo tal vez me hubiese puesto triste, pero lo que es ahora, me moriré. Ahora que sé que os amo, no es ya posible que os marchéis. ¿En qué pensáis? Parece que no me escucháis siquiera. Ebenezer respondió: ¿habéis oído lo que se dijo ayer? ¡Ay! ¿Qué queréis que yo le haga? Callaron un momento. Ebenezer repuso: yo no puedo hacer más que una cosa, partir. Y yo no puedo hacer más que otra, morir. Oh, yo quisiera que no hubiese mar, que no hubiese más que cielo. Me parece que así se arreglaría todo. Partiríamos a un mismo tiempo. Vos no debíais haberme hablado. ¿Por qué me hablasteis? Habiéndome hablado, no podéis marchar. ¿Qué será de mí, si os vais? Os digo que moriré. Mucho habréis ganado con que yo esté en el cementerio. Oh, tengo el corazón destrozado. Soy bien desgraciada. Y sin embargo mi tío no es malo. Era la primera vez de su vida que Déruchette llamaba a Meslet Jerry mi tío. Hasta entonces había siempre dicho mi padre. Ebenezer retrocedió un paso e hizo una señal al batelero. Se oyó el ruido del bichero en las rocas y el paso del barquero en el borde de su lancha. No. No. Exclamó Déruchette. Ebenezer se acercó a ella. Es preciso, Déruchette. No. Jamás. ¿Por una máquina? ¿Es posible? ¿Visteis ayer el hombre horroroso? Vos no podéis abandonarme. Tenéis ingenio, hallaréis un medio para salir del paso. No era posible que me dijeseis que viniese aquí a hablar con vos esta mañana, con la idea de partir. Yo no os he hecho mal alguno. No os he dado ningún motivo de queja. ¿Y es en el buque que tenemos a la vista en el que vais a marcharos? No quiero. No me abandonaréis. A nadie se abre el cielo para volvérselo a cerrar. Os digo que no partiréis. No es hora todavía. Oh. Yo te amo. Y abrazándole, cruzó sus 10 dedos detrás de su cuello, como para formar con sus brazos enlazados un vínculo que sujetase a Ebenezer y dirigir con sus manos juntas una súplica a Dios. Él desató aquel nudo delicado que resistió cuanto pudo. Déruchette cayó sentada sobre una roca saliente cubierta de hiedra, levantando con un gesto maquinal la manga de su vestido hasta el codo, descubriendo su encantador brazo desnudo, con una claridad desleída y pálida en sus ojos inmóviles. La lancha se acercaba. Ebenezer cogió entre sus dos manos la cabeza de la joven. Ella era una virgen que parecía una viuda y él un joven que parecía un abuelo. Tocaba sus cabellos con una especie de precaución religiosa. Tuvo por algunos instantes fija en ella su mirada.
Después depositó en su frente uno de aquellos besos bajo los cuales parece que debería nacer una estrella, y con un acento en que palpitaba la suprema angustia y en que se sentía el arrancamiento del alma, le dijo esta palabra, la palabra de las profundidades: adiós. Déruchette prorrumpió en sollozos. En aquel momento oyeron una voz lenta y grave que decía: ¿por qué no os casáis? Ebenezer volvió la cabeza. Déruchette levantó los ojos. Tenían delante a Gilliatt. Acababa de llegar por una senda lateral. Gilliatt no era ya el mismo hombre de la víspera. Se había peinado y afeitado, se había puesto zapatos, llevaba una camisa blanca de marinero con ancho cuello doblado, y vestía el traje de marinero más nuevo que tenía. Se veía en su dedo meñique una sortija de oro. Parecía profundamente tranquilo. Su semblante era lívido. Bronce que sufre, tal era su cara. Le miraron atónitos. Aunque estaba desconocido, Déruchette le reconoció. En cuanto a las palabras que acababa de pronunciar, estaban tan distantes de lo que ellos pensaban en aquel momento, que se deslizaron por su espíritu sin penetrar en él. Gilliatt repuso: ¿qué necesidad tenéis de separaros? Casaos, y partiréis juntos. Déruchette se estremeció. Tembló de la cabeza a los pies. Gilliatt prosiguió: Miss Déruchette tiene 21 años. No depende más que de sí misma. Su tío no es más que su tío. Vosotros os amáis. Déruchette le interrumpió nuevamente. ¿Cómo es que os halláis aquí? Casaos, prosiguió Gilliatt. Déruchette empezó a comprender lo que el marinero decía, y balbuceó: mi pobre tío. Negaría su consentimiento si el matrimonio tuviese que verificarse, dijo Gilliatt, pero una vez consumado el acto, lo aprobará sin repugnancia. Por otra parte, vais a partir. Cuando volváis, perdonará. Gilliatt añadió con un acento amargo: y, además, él solo piensa en reconstruir su buque, lo que le ocupará durante vuestra ausencia. Tiene la Duranda para consolarle. No quisiera, tartamudeó Déruchette con una especie de asombro con que se mezclaba cierta alegría, no quisiera detrás de mí dejar pesadumbres. Estas no durarán mucho tiempo, dijo Gilliatt. Ebenezer y Déruchette habían experimentado cierta turbación, de la cual se iban reponiendo. A medida que la turbación decrecía, iban teniendo más sentido las palabras del Gilliatt. En todo aquello había aún interpuesta una nube, pero ellos no tenían interés en resistir. Al que quiere salvar no se le deja que nos salve. A lo que está conforme con nuestros deseos no se oponen sino objeciones débiles. No se rehúsa con fuerza el volver a entrar en el Edén. En la actitud de Déruchette, imperceptiblemente apoyada en Ebenezer, había alguna cosa que formaba causa común con lo que Gilliatt decía. En cuanto al enigma de la presencia de aquel hombre y de sus palabras que, particularmente en el ánimo de Déruchette, producían varias especies de asombro, eran cuestiones que se dejaban a un lado. Aquel hombre les decía: casaos. La cosa era clara. Si alguna responsabilidad había, él la aceptaba toda para sí. Déruchette sentía confusamente que, por razones diversas, él estaba en su derecho. Lo que él decía de Meslet Jerry era cierto. Ebenezer pensativo murmuró: un tío no es un padre. Sufría la corrupción casuística de una peripecia repentina. Los escrúpulos probables del sacerdote se fundían y disolvían en su corazón amoroso. La voz de Gilliatt se hizo breve y dura, y en ella se sentían las pulsaciones de su fiebre. Ahora mismo. El Kashmare parte dentro de 2 horas. Tenéis el tiempo suficiente, pero no más que el tiempo suficiente. Venid. Ebenezer le miraba atentamente. De pronto exclamó: os reconozco. Vos sois quien me salvó la vida. Gilliatt respondió: no me acuerdo. Allá abajo, en la punta de los banques. No conozco ese punto. El día mismo de mi llegada. No perdamos tiempo, dijo Gilliatt. Y, no me engaño, sois el hombre mismo de anoche. Tal vez. ¿Cómo os llamáis? Gilliatt levantó la voz. Barquero, aguardadnos. Vamos a volver. Miss, me habéis preguntado por qué me hallaba aquí, y la respuesta es muy sencilla: seguí vuestros pasos. Tenéis 21 años. En este país, cuando las personas son mayores de edad y dependen de sí mismas, se casan en un cuarto de hora. Tomemos la sonda de la orilla del mar.
Es practicable, el mar no subirá hasta mediodía. Pero inmediatamente. Seguidme. Déruchette y Ebenezer se consultaban con la mirada. Estaban en pie uno junto al otro, sin moverse. Estaban como atontados. Hay vacilaciones extrañas en el borde del abismo, que se llama felicidad. Comprendían sin comprender. Se llama Gilliatt, dijo en voz baja Déruchette a Ebenezer. Gilliatt repuso con una especie de autoridad. ¿Qué aguardáis? Os digo que me sigáis. ¿A dónde? Preguntó Ebenezer. Allí. Y Gilliatt indicó el campanario de la iglesia. Les siguieron. Gilliatt iba delante. Su paso era firme. Ellos vacilaban. A medida que se acercaban al campanario, se veía asomar en los puros y hermosos semblantes de Ebenezer y Déruchette alguna cosa que bien pronto sería una sonrisa. La aproximación de la iglesia les iluminaba. En los ojos huecos de Gilliatt había la noche. Parecía un espectro que conducía dos almas al paraíso. Ebenezer y Déruchette no se daban cuenta de lo que iba a suceder. La intervención de aquel hombre era como la rama de que se ase el que se ahoga. Seguían a Gilliatt con la docilidad con que sigue el desesperado al primero que llega. El que se siente morir vacila poco en la aceptación de los incidentes. Déruchette, más ignorante, era más confiada. Ebenezer soñaba. Déruchette era mayor de edad. Las formalidades del matrimonio inglés son muy sencillas, sobre todo en los países autóctonos donde los rectores de parroquia tienen un poder casi discrecional. Pero ¿consentiría el deán en la celebración del matrimonio sin informarse siquiera de si el tío consentía? He aquí una cuestión. Sin embargo, nada se perdía en probarlo. De todos modos, se conseguía una prórroga. ¿Pero quién era aquel hombre? ¿Y si era en efecto el mismo a quien Meslet Jerry la noche antes había declarado su yerno? ¿Cómo explicarse lo que estaba haciendo? Él, el obstáculo, se convertía en providencia. Ebenezer se prestaba a ello, pero daba a lo que sucedía el consentimiento tácito y rápido del hombre que se siente salvado. El sendero era desigual, lleno de baches en algunos puntos y difícil. Ebenezer, absorbido, no fijaba la atención en los charcos ni en los guijarros. De cuando en cuando Gilliatt se volvía y decía a Ebenezer: «Cuidado con esas piedras, dad a mí la mano». 3. La previsión de la abnegación. Daban las 10:30 cuando entraban en la iglesia. A causa de la hora, y a causa también de la soledad de la ciudad en aquel día, la iglesia estaba vacía. En el fondo, sin embargo, cerca de la mesa que, en las iglesias reformadas, reemplaza al altar, había 3 personas, que eran el deán, el evangelista y el registrador. El deán, que era el reverendo Hakeem Nerode, estaba sentado. El evangelista y el registrador estaban en pie. Encima de la mesa había el libro abierto. Al lado, encima de una credencia, se veía otro libro, el registro de la parroquia, abierto también, en el cual una mirada atenta hubiera podido notar una página recientemente escrita, cuya tinta no se había aún secado. Al lado del registro se distinguían una pluma y un tintero. Al ver entrar al reverendo Ebenezer Caudray, el reverendo Hakeem Nerode se levantó. «Os aguardaba», dijo. «Todo está pronto». El deán, en efecto, se hallaba en traje de oficiar. Ebenezer miró a Gilliatt. El reverendo deán añadió: «Estoy a vuestras órdenes, mi colega». Y le saludó. Su saludo no se extravió ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Era evidente, siguiendo la dirección del rayo visual del deán, que para él no había allí presente más que Ebenezer. Ebenezer era clergyman y gentleman. Que es como si dijéramos de la aristocracia del clero e hijo de algo. Nota del traductor. El deán no comprendía en su saludo ni a Déruchette, que estaba a su lado, ni a Gilliatt, que estaba detrás de él. Había en su mirada un paréntesis en que Ebenezer era el único admitido. La conservación de esas distinciones forma parte del buen orden y consolida las sociedades. El deán repuso con una amenidad graciosamente altiva: «Mi colega, os felicito doblemente. Vuestro tío ha muerto y tomáis mujer. He aquí pues que sois rico por un lado y por otro feliz. Además, ahora, gracias al buque de vapor que se va a restablecer, Meslet Jerry es también rico, lo que apruebo. Meslet Jerry ha nacido en esta parroquia, y ha verificado la fecha de su nacimiento en el registro. Meslet Jerry es mayor de edad,
y se pertenece. Además su tío, que es toda su familia, consiente. Vos queréis casaros inmediatamente a causa de vuestra partida. Lo comprendo, pero siendo este matrimonio de un rector de parroquia, hubiera deseado un poco más de solemnidad. Abreviaré para complaceros. Lo esencial puede consignarse en el sumario. El acta está ya extendida en el registro que aquí tenéis, y no hay ya más que hacer que firmar. En los términos de la ley y fórmulas establecidas, el matrimonio puede celebrarse inmediatamente después de la inscripción. La declaración requerida por la licencia se ha hecho debidamente. Yo cargo con la responsabilidad de una irregularidad insignificante, cual es la demanda de licencia, que hubiera debido registrarse con 7 días de anticipación. Pero me doblo a la necesidad y urgencia de vuestra partida. Voy a casaros. Mi evangelista será el testigo del esposo. En cuanto al testigo de la esposa. El deán se volvió hacia Gilliatt. Gilliatt hizo un movimiento de cabeza. No se necesita más, dijo el deán. Ebenezer permanecía inmóvil. Déruchet estaba en éxtasis, petrificada. El deán continuó. Con todo, ahora hay un obstáculo. Déruchet hizo un movimiento. El deán prosiguió. El enviado, aquí presente, de Meslet Jerry, enviado que ha pedido por vos la licencia y ha firmado la declaración en el registro. Y con el pulgar de su mano izquierda designó a Gilliatt, lo que le eximia de articular este nombre plebeyo. El enviado de Meslet Jerry me ha dicho esta mañana que Meslet Jerry, demasiado ocupado para venir en persona, deseaba que el matrimonio se verificase inmediatamente. Este deseo, expresado verbalmente, no basta. Yo, a causa de las dispensas que hay que otorgar y de la irregularidad cuya responsabilidad asumo, no puedo proceder con tanta ligereza que deje de informarme por mí mismo de la voluntad de Meslet Jerry, a no ser que se me muestre su firma. Cualquiera que sea mi buena voluntad, no puedo contentarme con una palabra que se me dice haberse dado. Necesito algo escrito. En eso no hay inconveniente, dijo Gilliatt. Y presentó al reverendo deán un papel. El deán cogió el papel, echó sobre él una ojeada, pareció omitir la lectura de algunas líneas, sin duda inútiles, y leyó en alta voz. Vete a casa del deán para las dispensas. Deseo que el matrimonio se verifique cuanto antes. Ahora mismo sería lo mejor. Dejó el papel encima de la mesa, y prosiguió. Firmado Led Jerry. Hubiera sido más respetuoso dirigirme a mí la carta. Pero puesto que se trata de un colega, lo doy todo por bien hecho. Ebenezer miró de nuevo a Gilliatt. Hay almas que se entienden. Ebenezer adivinaba que había un fraude, pero no tuvo fuerza para denunciarlo, ni intención tampoco. Fuese obediencia a un heroísmo latente que vislumbraba, fuese aturdimiento de la conciencia por el golpe de felicidad que recibió, no dijo una palabra. El deán tomó la pluma y, con auxilio del registrador, llenó los blancos de la página escrita en el registro, y luego, con un gesto, invitó a Ebenezer y a Déruchet a acercarse a la mesa. Empezó la ceremonia. Fue un momento extraño. Ebenezer y Déruchet estaban al lado uno de otro delante del ministro. Cualquiera que haya soñado que se ha casado o que se haya casado en realidad ha experimentado lo que ellos experimentaban. Gilliatt se hallaba a alguna distancia en la oscuridad de los pilares. Por la mañana, al levantarse, Déruchet desesperada, pensando en el ataúd y en el sudario, se había vestido de blanco. 1. Aclaración, en las Islas de la Mancha y en otras muchas partes, el vestido blanco aunque es vestido de boda, es también traje de luto. La idea de duelo fue propia para la boda. El traje blanco caracteriza desde luego a una desposada. La tumba es también un casamiento. Un resplandor se desprendía de Déruchet. Nunca había sido lo que era en aquel instante. Déruchet tenía el defecto de ser tal vez demasiado linda y no bastante bella. Su hermosura pecaba por exceso de gracia, si por exceso de gracia se puede pecar. Déruchet en el estado normal, es decir fuera de la pasión y del dolor, era principalmente gentil, como alguna otra vez hemos indicado. La transfiguración de la joven encantadora es la virgen ideal. Déruchet, engrandecida por el amor y por el sufrimiento, había tenido, permítasenos la palabra, esta anticipación súbita. Tenía el mismo candor con más dignidad, la misma frescura con más perfume. Era una cosa así como una margarita que se convierte en lirio. Sus mejillas estaban aún humedecidas por el llanto que se había ya secado.
Había tal vez una lágrima en algún rincón de su sonrisa. Las lágrimas secadas, vagamente visibles, son un sombrío y dulce adorno a la felicidad. El deán, en pie junto a la mesa, puso un dedo encima de la Biblia abierta y preguntó en alta voz: ¿hay oposición? Nadie respondió. Amén, dijo el deán. Ebenezer y Déruchette se acercaron un paso más al reverendo Hakem y Nerode. El deán dijo: Fue Ebenezer Candray. ¿Quieres que esa mujer sea tu esposa? Ebenezer respondió: quiero. El deán repuso: Duranda Déruchette Letjerry. ¿Quieres que ese hombre sea tu marido? Déruchette, cuya alma agonizaba por exceso de alegría como una lámpara que se apaga por tener demasiado aceite, pronunció, o, por mejor decir, murmuró: quiero. Entonces, siguiendo el bello rito del matrimonio anglicano, el deán miró alrededor e hizo en la sombra de la iglesia esta pregunta solemne: ¿quién es el que da esa mujer a ese hombre? Yo, dijo Gilliatt. Hubo un momento de silencio. Ebenezer y Déruchette sintieron no sé qué vaga opresión en medio de su encanto. El deán puso la mano derecha de Déruchette en la mano derecha de Ebenezer, y Ebenezer dijo a Déruchette: Déruchette, te tomo por mi mujer, y ya seas mejor o peor, más rica o más pobre, enferma o sana, te tomo para amarte hasta la muerte y te doy mi fe. El deán puso la mano derecha de Ebenezer en la mano derecha de Déruchette, y Déruchette dijo a Ebenezer: Ebenezer, te tomo por mi marido, y ya seas mejor o peor, más rico o más pobre, estés enfermo o estés sano, te tomo para amarte y obedecerte hasta la muerte, y te doy mi fe. El deán repuso: ¿Dónde está el anillo? El anillo era lo imprevisto. Ebenezer, cogido improvisadamente, no tenía anillo. Gilliatt se quitó la sortija de oro que llevaba en el dedo meñique, y la presentó al deán. Era probablemente el anillo nupcial comprado por la mañana al joyero de Comercial Arcade. El deán puso el anillo sobre el libro, y luego se lo entregó a Ebenezer. Este cogió la mano izquierda temblorosa de Déruchette, puso el anillo en su dedo anular, y dijo: Te ato con este anillo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el deán. Que así sea, dijo el evangelista. El deán levantó la voz. Oremos. Ebenezer y Déruchette se volvieron hacia la mesa y se pusieron de rodillas. Gilliatt, que permaneció en pie, bajó la cabeza. Ellos se prosternaban delante de Dios, él se doblaba bajo el peso del destino. 4. Para tu mujer, cuando te cases. Al salir de la iglesia, vieron al Kashmere que empezaba a aparejar. Llegáis a tiempo, dijo Gilliatt. Volvieron a tomar la senda de la Belette. Ellos iban delante, y Gilliatt seguía detrás. Ellos eran dos sonámbulos. No habían en cierto modo hecho más que variar de extravío. No sabían ni dónde estaban, ni lo que hacían. Avanzaban maquinalmente, no se acordaban ya de la existencia de nada, se sentían el uno del otro, y no podían enlazar dos ideas. No se piensa en el éxtasis como no se nada en el torrente. De en medio de las tinieblas, se habían precipitado bruscamente a un Niágara de alegría. Pudiérase decir que experimentaban la felicidad del paraíso. No se hablaban, porque demasiadas cosas se decían con el alma. Déruchette apretaba contra su pecho el brazo de Ebenezer. De cuando en cuando el paso de Gilliatt detrás de ellos les recordaba que él estaba allí. Estaban profundamente conmovidos, pero sin decir una palabra. El exceso de conmoción se resuelve en estupor. La suya era deliciosa, pero abrumadora. Estaban casados. Aplazaban. Volverían a ver a Gilliatt. Lo que éste hacía estaba bien hecho, he aquí todo. En el fondo de sus corazones le daban las gracias ardorosa y vagamente. Déruchette se decía que ella tenía algo que desenredar, pero que lo desenredaría más adelante. Entretanto, aceptaban. Se sentían a la discreción de aquel hombre decisivo y súbito, el cual con su autoridad les imponía la bienaventuranza. Era imposible dirigirle pregunta alguna ni entrar con él en conversación. Se precipitaban a la vez sobre ellos demasiadas impresiones. Su ensimismamiento es perdonable. Los hechos son a veces una granizada. Acribillan. Atontan. La brusquedad de los incidentes, cayendo sobre existencias habitualmente tranquilas,
vuelve más pronto ininteligibles los acontecimientos a aquellos a quienes hacen sufrir o a los que de ellos se aprovechan. No comprenden su propia aventura. Se sienten aplastados sin adivinar cómo, o coronados de dicha sin comprender de qué manera. Déruchette, en particular, había en algunas horas recibido todas las conmociones. Primero el deslumbramiento, Ebenezer en el jardín. Después la pesadilla, aquel monstruo declarado su marido. Luego la desolación, el ángel abriendo sus alas y próximo a partir. Seguida la alegría, una alegría inaudita, con un fondo indescifrable, el monstruo dándole el ángel, a ella, a Déruchette. El matrimonio brotando de la agonía. Gilliatt, la catástrofe de ayer, la salvación de hoy. No se daba cuenta de nada. Era evidente que desde que amaneció, Gilliatt no había tenido otra ocupación que los preparativos de la boda. Él lo había hecho todo. Había respondido por Meslet Jerry, visto al deán, pedido la licencia, firmado la declaración requerida. He aquí cómo pudo verificarse el matrimonio. Pero Déruchette no lo comprendía, y aunque hubiese comprendido el cómo, no habría comprendido el por qué. Cerrar los ojos, dar gracias mentalmente, olvidar la tierra y la vida, dejarse llevar al cielo por aquel buen demonio, no había otra cosa que hacer. Una aclaración era demasiado larga, un agradecimiento era demasiado poco. Ella estaba en su dulce embrutecimiento de felicidad. Les quedaba un poco de pensamiento, el suficiente para conducirse. Debajo del agua hay partes esponjosas que permanecen blancas. Tenían justa la cantidad de lucidez que se necesitaba para distinguir el mar de la tierra y el Kashmere de cualquier otro buque. En algunos minutos llegaron a Obelet. Ebenezer entró el primero en la lancha, y en el momento de irle a seguir, percibió Déruchette la sensación la manga de su corpiño tirada suavemente. Era Gilliatt que había puesto un dedo en un pliegue de su vestido. Señora, dijo, vos no esperabais partir. He creído que podríais tener necesidad de algún traje y de alguna ropa blanca. A bordo del Kashmere encontraréis un cofre que contiene ropa de mujer. Es un cofre que procede de mi madre. Estaba destinado a la mujer que se casase conmigo. Permitidme ofrecéroslo. Déruchette medio volvió en sí de su enajenación, y se volvió hacia Gilliatt, el cual, con voz tan baja que apenas se oía, continuó. No trato de retardar vuestro viaje, pero creo, señora, que es menester os dé algunas explicaciones. El día que se supo la desgracia de la Duranda, estabais sentada en la sala baja, y disteis una palabra. No las recordáis ya, y es muy natural. Nadie está obligado a recordar todas las palabras que da. Meslet Jerry estaba profundamente afligido. Verdad es que el buque perdido era bueno, y prestaba servicios. Circuló la noticia del desastre que puso al país en conmoción. Cosas son estas que, naturalmente, se han olvidado. Es el único buque perdido en aquellos escollos, y no se ha de estar pensando siempre en un accidente. Solo que lo que yo quería decir es que, como se decía que nadie iría a salvar la máquina, yo fui. Decían que era cosa imposible. ¡Ay! Otra era la cosa imposible. Os doy las gracias por haberme escuchado un instante. Comprendéis, señora, que si yo fui allí, no pensé ofenderos. Además, la cosa viene de muy lejos. Sé que tenéis prisa. Si hubiese tiempo, hablaríamos, y recordaríamos algo, pero son recuerdos que de nada sirven. La cosa se remonta a un día en que había nieve. Y después, una vez que pasé, me pareció que os habíais sonreído. Así se explica todo. En cuanto a lo de ayer, yo no había tenido tiempo de entrar en mi casa. Salía del trabajo, estaba enteramente destrozado, os metí miedo, os sentisteis indispuesta. Yo me conduje mal, no está bien presentarse a la gente como me presento yo, os suplico que me perdonéis. Os he dicho casi todo lo que quería deciros. Vais a partir. Tendréis buen tiempo. El viento viene del este. Adiós, señora. ¿No os parece mal que os diga algo? No es verdad. No os hago perder más que un minuto. Pienso en ese cofre, respondió Déruchette. ¿Por qué no lo conserváis para vuestra esposa, cuando os caséis? Señora, dijo Gilliatt, yo no me casaré probablemente. Será de sentir, porque sois bueno. Gracias. Y Déruchette se sonrió. Gilliatt le devolvió su sonrisa. Después ayudó a Déruchette a entrar en la lancha. No había aún transcurrido un cuarto de hora, cuando la lancha en que estaban Ebenezer y Déruchette abordaba el Kashmere en bahía. 5.
La gran tumba. Gilliatt siguió la orilla del agua, pasó rápidamente por Saint-Pierre-Port, empezó luego a andar hacia Saint-Sampson a lo largo del mar, ocultándose de los que pudieran encontrarle, evitando los caminos concurridos, que por su culpa estaban llenos de transeúntes. Sabido es que desde mucho tiempo había adoptado una manera peculiar suya de cruzar el país en todos sentidos sin que nadie le viera. Conocía todas las veredas, se había formado itinerarios aislados y tortuosos. Tenía la costumbre arisca de todos los que se reconocen poco simpáticos, y permanecía alejado de todo el mundo. Niño aún, viendo en el semblante de todos que era mal acogido, había tomado el pliegue, que después se convirtió en instinto, de permanecer aislado. Dejó atrás la explanada, y después la salería. De cuando en cuando se volvía, y veía detrás de él, en la rada, el Cashmere que acababa de hacerse a la vela. Hacía poco viento, por lo que Gilliatt andaba más deprisa que el buque. Gilliatt andaba por las últimas rocas de la orilla del mar, con la cabeza baja. El flujo empezaba a subir. Se detuvo un momento, y volviendo la espalda al mar, contempló por espacio de algunos minutos, más allá de los peñascos que ocultaban el camino del valle, un bosquecillo 10 de encinas. Eran las encinas del lugar llamado las Basses Maisons. Allí, en otro tiempo, debajo de aquellos árboles, un dedo de Déruchette había escrito su nombre, Gilliatt, en la nieve. Hacía mucho tiempo que aquella nieve se había derretido. Prosiguió su camino. El día era el más encantador que había habido en todo aquel año. Aquella mañana tenía no sé qué de nupcial. Era uno de aquellos días primaverales en que mayo se despilfarra, se gasta todo entero. La creación no tenía al parecer otro objeto que darse una fiesta y ser feliz. Bajo todos los rumores, los del bosque como los de la ciudad, los de las olas como los de la atmósfera, había un arrullo. Las mariposas se posaban sobre las primeras flores. Todo era nuevo en la naturaleza, las hierbas, los musgos, las hojas, los perfumes, los rayos de luz. Parecía que el sol no había servido nunca. Las guijas estaban recién layadas. La profunda canción de los árboles estaba cantada por pájaros nacidos el día anterior. Es probable que su cáscara de huevo rota por su piquito estuviera aún en el nido. Ensayos de alas metían ruido entre el temblor de las ramas. Cantaban su primer canto, y volaban con su primer vuelo. Era una dulce charla de todos a la vez, abubillas, gallos, fringipalos, abejarucos, picamaderos, jilgueros, alondrillas, gorriones y zorzales. Las lilas, los lirios de los valles, los dafnes, las glicemias, formaban en los montes bravos una confusión de colores exquisitos. Una preciosa lentejuela de agua que se cría en Guernesey cubría los pantanos con una sabana de esmeralda. Las nevatillas y collalbas, que forman nidos tan pequeños y graciosos, se bañaban en las orillas. Por todos los espacios de la vegetación se percibía el azul del cielo. Algunas nubecillas lascivas se perseguían en la azulada bóveda con ondulaciones de ninfas. Se quería sentir el roce de besos que se enviaban bocas invisibles. No había tapia algo antigua que no tuviese, como un casado, un ramillete de alelíes. Los endrinos estaban en flor, y en flor también los citisos. Se veían racimos de flores blancas y amarillas que centelleaban entre las cruzadas ramas. La primavera echaba toda su plata y todo su oro en el inmenso canasto de los bosques. Los renuevos estaban todos frescos y verdes. Se oían en el aire gritos de regocijo. El verano hospitalario abría su puerta a los pájaros lejanos. Era el instante de la llegada de las golondrinas. Los tallos de las aliagas recamaban los declives de los caminos hondos, aguardando a los tallos de las hojicantas. Lo elegante y lo bello estaban en buenas relaciones. Lo soberbio se completaba con lo gracioso. Lo grande no ahogaba lo pequeño. No se perdía nota alguna del concierto. Las magnificencias microscópicas ocupaban su término en el cuadro de hermosura universal, en el cual se distinguía todo como en un agua limpia. En todas partes una divina plenitud y una turgencia misteriosa hacían adivinar el esfuerzo pánico y sagrado de la savia laboriosa. El que brillaba, brillaba más. El que amaba, amaba mejor. Había himno en la flor y resplandor en el ruido. La grande armonía difusa se dilataba. Lo que empieza a brotar provoca lo que empieza a brotar, y se establece una emulación fecunda. Una turbación, que venía de abajo, y que venía también de arriba, conmovía vagamente los corazones, corruptibles a la influencia dispersa y subterránea de los gérmenes. La flor prometía oscuramente el fruto. Toda virgen soñaba. La reproducción de los seres,
premeditada por la inmensa alma de la sombra, se esbozaba en la irradiación de todas las cosas. En todas partes se veían desposorios. Había un himeneo infinito y universal. La vida, que es la hembra, se apareaba con el infinito, que es el macho. Hacía buen tiempo, un tiempo claro, un tiempo caliente. Por entre vallados, dentro de las cercas, se veía a los niños riendo y jugando. Algunos jugaban al 3 en raya y a los cinciacos, juegos de muchachos. Los manzanos, los albérchigos, los cerezos, los perales, cubrían los vergeles con sus copas amarillentas o encarnadas. En la hierba, prímulas, hierba de San Pablo, viscaperiscas, alquileis, especie de cebada que crece espontáneamente en algunos lugares húmedos de Europa. Margaritas, gencianillas, y violetas y verónicas. Las borrajas azules, los lirios cárdenos, pululaban mezclados con esas pequeñas estrellas de color de rosa que florecen siempre en grupos y que se llaman por lo mismo compañeras. Corrían entre las piedras insectos enteramente dorados. Las siempre vivas en plena florescencia, adornaban los lechos de bálago. Los zánganos de las colmenas estaban fuera. Las abejas trabajaban. La extensión estaba llena del murmullo de los mares y del zumbido de las moscas. La naturaleza, permeable en primavera, estaba húmeda de voluptuosidad. Cuando Gilliatt llegó a Saint Sampson, no había aún agua en el fondo del puerto, y pudo cruzarlo a pie seco y desapercibido por detrás de los cascos de los buques que se estaban carenando o recorriendo. Una hilera de piedras chatas, algo distantes unas de otras, que había allí permanentemente, facilitaba el paso. Gilliatt pasó sin ser visto. La multitud estaba en el otro extremo del puerto, cerca de la boca, en los bravees. Allí estaba su nombre en todos los labios. Tanto se hablaba de él, que nadie fijaba en él la atención. Gilliatt pasó, ocultado en cierto modo por el ruido mismo que él metía. Vio de lejos la panza en el mismo punto en que él la había amarrado, la chimenea de la máquina entre sus 4 cadenas, un movimiento de calafates trabajando, siluetas confusas de gentes que iban y venían, y oyó la voz recia y alegre de Meslet Jerry que daba órdenes. Se hundió en la maleza. No había nadie detrás de los bravees, por hallarse delante de ellos toda la curiosidad excitada. Gilliatt tomó la senda que orlaba la tapia baja del jardín. Se detuvo en el ángulo en que crecía la malva campestre. Volvió a ver la piedra en que se había sentado, y el banco de madera en que se había sentado Déruchette. Miró la tierra de la alameda donde había visto abrazarse 2 sombras, que habían desaparecido. Se puso de nuevo en marcha. Trepó por la colina del Castillo del Valle, después volvió a bajar, y se dirigió al bu de la calle. El Home Paradise estaba solitario. Su casa estaba tal como él la había dejado aquella misma mañana después de haberse vestido para ir a Saint-Pierre-Port. Había una ventana abierta que permitía ver desde fuera el buckpipe colgado de un clavo. Encima de la mesa se veía la pequeña Biblia dada como muestra de gratitud a Gilliatt por un desconocido, que era Ebenezer. La llave estaba en la cerradura. Gilliatt se acercó, cerró la puerta con doble vuelta de llave, se metió esta en el bolsillo y se alejó. Se alejó, no por el lado de tierra, sino por el lado del mar. Atravesó diagonalmente su jardín por lo más corto, sin tomar precaución ninguna respecto de los acirates, pero procurando no pisar las plantas que había cultivado porque eran del gusto de Déruchette. Franqueó el parapeto y bajó a las rompientes. Siguió la larga y estrecha línea de arrecifes que enlaza el bu de la calle con el grande obelisco de granito levantado en medio del mar que se llamaba la Corne de la Bete. Allí es donde estaba la silla Sildolmur. Pasaba de un arrecife a otro como un gigante de una a otra colina. Andar a zancadas por una cresta de rompientes es como correr por el alero de un tejado. Una pescadora, que con los pies desnudos recorría a alguna distancia los charcos que había dejado la marea y que volvía a la playa, le gritó: «Cuidado. El mar está subiendo». Él siguió avanzando. Al llegar al gran peñasco de la punta llamada la Corne, que formaba un pináculo en el mar, se detuvo. Allí concluía la tierra. Estaba en el extremo del pequeño promontorio. Miró. En alta mar estaban pescando algunas barcas ancladas, en las cuales se veían de cuando en cuando arroyos de plata reflejando el sol, formados por la salida del agua de las redes. El Cashmere no se hallaba aún a la altura de Saint Sampson, y había tendido sus mayores. Estaba entre Herm y Getow. Gilliatt dio una vuelta alrededor de la roca, y llegó debajo de la silla Sildolmur,
al pie de aquella especie de escalera gastada, de la cual no hacía aún 3 meses que había ayudado a bajar a Ebenezer. Él la subió. La mayor parte de los escalones estaban ya debajo del agua. No quedaban en seco más que 2 o 3. Gilliatt se encaramó por ellos. Eran los escalones que conducían a la silla Sildolmur. Gilliatt llegó a la silla. La contempló un momento, se puso la mano en los ojos y la hizo deslizarse lentamente de una a otra ceja, como para borrar el pasado, y después se sentó en el hueco de la roca, con el escarpe a la espalda y el océano a sus pies. En el mismo momento el Kashmere se puso a lo largo de la gran torre redonda sumergida, custodiada por un cabo de escuadra y un cañón, que marca en la rada la mitad del camino entre Hermes y Saint-Pierre-Port. Encima de la cabeza de Gilliatt algunas flores se estremecían en las hendiduras de la roca. El agua se veía azul a cuanto podía alcanzar la vista. Soplando el viento del este, había poca resaca alrededor de Sercq, desde donde no se veía de Guernesey más que la costa occidental. Francia se distinguía a lo lejos como una bruma, y se percibía igualmente la larga faja amarilla de las arenas de Carteaet. Pasaba con frecuencia alguna mariposa blanca. Gusta a las mariposas pasearse por el mar. La brisa era muy floja. Todo el azul, lo mismo arriba que abajo, estaba inmóvil. Ningún temblor agitaba aquella especie de serpientes de un azul más o menos claro o más o menos oscuro que indican en la superficie del mar las latentes torsiones de los bajíos. El Kashmere, teniendo poco viento, había, para coger la brisa, izado sus arrastraderas. Navegaba a todo trapo, pero como el viento era de costado, el efecto de las arrastraderas le obligaba a cerrar de muy cerca la costa de Guernesey. Había ya traspasado la baliza de Saint Sampson, y alcanzaba la colina del Castillo del Valle. Estaba próximo a doblar la punta del Bu de la calle. Gilliatt le veía venir. El aire y el agua estaban como adormecidos. La marea no se hacía por oleadas, sino por hinchazón. El nivel del agua se levantaba sin palpitaciones. El rumor de alta mar era tan débil que parecía el soplo de un niño. En la dirección del ancón de Saint Sampson se oían golpecitos sordos que eran martillazos. Procedían probablemente de los carpinteros, que levantaban las cabrias para sacar la máquina de la panza. El eco de los martillazos llegaba difícilmente a Gilliatt, por la mole de granito en que se hallaba como embutido. El Kashmere se acercaba con una lentitud fantástica. Gilliatt esperaba. De pronto una sensación de frío le hizo mirar hacia abajo. El agua le tocaba los pies. Bajó los ojos y los volvió a levantar. El Kashmere estaba muy cerca. El acantilado en que las lluvias habían construido la silla Sildolmur era tan vertical, y había allí tanta agua, que en tiempos de calma los buques podían sin peligro pasar a muy pocas brazas de las rocas. El Kashmere llegó. Apareció y se levantó. Parecía que crecía en el agua. Fue como el engrandecimiento de una sombra. El aparejo se destacó negro en el cielo, apenas movido por el magnífico balanceo del mar. Las largas velas, momentáneamente sobrepuestas al sol, se volvieron casi de color de rosa y adquirieron una transparencia inefable. Las olas tenían un murmullo indistinto. Ningún ruido turbaba la majestuosa marcha de aquella silueta. Desde tierra se veía la cubierta como si se estuviese en ella. El Kashmere pasó rozando casi con la roca. El timonel se hallaba junto a la bitácora. Un grumete trepaba por los obenques. Algunos pasajeros, apoyándose en la borda, admiraban la serenidad del tiempo. El capitán fumaba. Pero nada de eso veía Gilliatt. Había en la cubierta un punto bañado por el sol. Allí era donde él miraba. Allí estaban, inundados de luz, Ebenezer y Déruchette, sentado él junto a ella. Se acurrucaban graciosamente al lado uno de otro, como dos pájaros que se vivifican al calor de un mismo rayo de sol, en uno de aquellos bancos cubiertos con un toldo embreado que los buques bien dispuestos ofrecen a los viajeros, y en que se lee, cuando es un buque inglés, "For ladies only". Déruchette apoyaba la cabeza en el hombro de Ebenezer, y el brazo de este ceñía la cintura de Déruchette. Estaban asidos de las manos entrecruzándose sus dedos. Las diferencias de un ángel a otro eran perceptibles en aquellas dos exquisitas figuras formadas de inocencia. Una de ellas era más virginal. La otra más ideal. Sus castos abrazos eran expresivos. Todo el himeneo estaba allí, y todo el pudor también. El banco en que estaban sentados era ya una alcoba y casi un nido. Al mismo tiempo era una gloria, la dulce gloria del amor huyendo en una nube. Era celestial el silencio.
Los ojos de Benecer contemplaban. Los labios de Déruchette se movían, y en medio del silencio, como el viento soplaba hacia el lado de tierra, en el instante rápido de pasar el buque a algunas brazas de la silla Gildolmur, Gilliatt oyó la voz tierna y delicada de Déruchette que decía: «Mira, mira. Parece que hay un hombre en la roca». La aparición pasó. El Kashmere dejó tras sí la punta del bu de la calle y se escondió en el profundo pliegue de las olas. En menos de un cuarto de hora, su arboladura y sus velas no formaron en el mar más que una especie de obelisco blanco que decrecía en el horizonte. Gilliatt tenía agua hasta las rodillas. Miraba alejarse el buque. En alta mar refrescó la brisa, y él pudo ver al Kashmere izar sus correderas y foques para aprovechar el viento. El Kashmere estaba ya fuera de las aguas de Guernesey. Gilliatt no apartaba de él sus miradas. El agua le llegaba a la cintura. La marea subía. El tiempo pasaba. Las paviotas y cuervos marinos volaban a su alrededor inquietos. Hubiérase dicho que querían indicarle el peligro. Tal vez en aquellas bandadas de aves acuáticas había alguna paviota venida de los Douvres que le reconoció. Transcurrió una hora. El viento de alta mar no se dejaba sentir en la rada, pero la disminución del Kashmere era rápida. Según todas las apariencias, el buque navegaba con toda su velocidad. Llegaba ya casi a la altura de los casquets. No había espuma alrededor de la roca Gildolmur, pues ninguna ola azotaba el granito. El agua se hinchaba pacíficamente. Alcanzaba ya casi los hombros de Gilliatt. El Kashmere estaba ya más allá de las aguas de Aurigny. La roca Ortag le ocultó un momento, y él entró en la ocultación de la roca, y volvió a salir de ella como de un eclipse. El buque huía al norte. Llegó a alta mar y bien pronto no fue más que un punto que, iluminado por el sol, centelleaba como una luz. Las aves marítimas se cernían gritando alrededor de Gilliatt, del cual no se veía ya más que la cabeza. El mar subía con una apacibilidad siniestra. Gilliatt, inmóvil, veía desvanecerse el Kashmere. El flujo estaba casi en su plenitud. Se acercaba la noche. Detrás de Gilliatt, en la rada, había algunas barcas pescadoras que regresaban. La mirada de Gilliatt, asida al lejano buque, permanecía inmóvil. Era una mirada fija que no se parecía a nada de lo que se puede ver en la tierra. En aquella pupila trágica y calmada había algo que no puede expresarse. Era una mirada que contenía toda la cantidad de sosiego que deja el sueño no realizado. Era la aceptación lúgubre del cumplimiento de otro destino desconocido. La fuga de una estrella debe estar seguida de miradas análogas. Por momentos la oscuridad del cielo se formaba debajo de aquellas cejas, en aquellos ojos cuyo rayo visual permanecía fijo en un punto del espacio. Al mismo tiempo que subía el agua infinita alrededor de la roca Gildolmur, la inmensa tranquilidad de las sombras subía a los profundos ojos de Gilliatt. El Kashmere, ya imperceptible, era no más que una mancha mezclada con la bruma. Era preciso para distinguirle saber dónde estaba. Poco a poco aquella mancha, que no era ya una forma, palideció. Después se redujo a su menor expresión. Después se disipó. En el instante de desaparecer el buque en el horizonte, la cabeza desapareció debajo del agua. No quedó ya más que el mar. Fin.